Oye, Caraca, ¿tú qué sabes? ¿Me podrías dar tu opinión acerca de, ya sabes, temas deportivos, Fórmula 1? Es que tengo una duda. Buah, tienes una suerte tremenda de que sepa de todo. ¿Qué necesitas? Vale, ponte en mi caso. Imagínate que tuvieras que entrenar para una carrera de aceleración. ¿Cómo lo harías? ¿De aceleración? Hombre, pues imagino que el que tiene que acelerar es el coche, eso que lo veo mecánico. Tú, como mucho, pues entrena el cuello, que no se te vaya así a la virolé, por las fuerzas G y todas esas movidas físicas. No, yo no. Si es que he visto que el episodio de hoy trata de los aceleradores de partículas y he decidido que quiero entrenar mi propia partícula y montar mi escudería de partículas. Para meterme en el papel, conocer el mundillo de primera mano. ¿Tú crees que podría hacer apuestas deportivas con esto? Sí, claro que la va a ver. Mira, aquí tengo 2 euritos en el bolsillo, ¿eh? Esto te lo quedas tú y apuesta a que yo en el episodio 52 he dejado este podcast con esta mierda de chiste. ¡Hala! Ponte a calentar que sales. ¿Cómo que salgo? ¿Empezamos ya? Sí, que sales de esta habitación. Tío pesado. Vamos, me vas a venir a mí a comer la cabeza con tonterías de esta hora. Hombre, ya. Nos pasamos la vida entera mirando al cielo. Estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador, insultantemente largo a lo ancho y ancho a lo largo, caótico por naturaleza y para nada acogedor espacio, pero... ¿te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro. Cuando hablamos de un acelerador de partículas, suena algo salido de la ciencia ficción. Un aparato que utiliza campos electromagnéticos para acelerar partículas a velocidades altísimas. Una sincronización perfecta en todos los componentes para asegurar la máxima velocidad. Pero, ¿y si te digo que también tienes un acelerador de partículas en tu hospital más cercano? Es más, puede que incluso hayas visto las noticias del mediodía gracias a uno. Descrito de la manera más simple, un acelerador de partículas es un dispositivo que utiliza el electromagnetismo para controlar y modificar la velocidad de partículas subatómicas con carga. O, dicho de otra manera, utiliza el electromagnetismo para hacer que los electrones se muevan como necesitan los científicos. Más rápido, más lento, con mucha dispersión, con poca dispersión, lo que ellos quieran. La manera de hacer esto es, bueno, tan complicada como tú te lo propongas, en verdad. Partamos de que tenemos una corriente eléctrica pasando por un metal. Si la corriente es lo suficientemente alta, algunos electrones pueden escaparse del material conductor. Estos electrones a la deriva, en principio, deberían volver al conductor buscando acercarse a un voltaje positivo. Pero claro, si hay otro alto valor de voltaje positivo lo suficientemente cerca, eres capaz de llevarte el electrón a tu terreno. Bueno, al terreno de ese campo eléctrico. Y aquí tenemos la primera aceleración. En ese primer recorrido, desde que el electrón es arrancado hasta que llega al voltaje positivo. Mientras que el electrón se mueve de un punto al otro, su velocidad no deja de aumentar. Esta primera aceleración convierte a los tubos de rayos catódicos y rayos X en pequeños aceleradores de partículas, pero no son la última aceleración que se aplica. Los tubos de rayos catódicos se han utilizado para hacer esos antiguos televisores que pesan un quintal y usaban televisión analógica. Los electrones salían del tubo de rayos como el agua de una manguera y chocaban contra el polvo suspendido en la pantalla para generar una imagen. Para conseguir los colores y las formas, la manguera de electrones recorría la pantalla, dividiéndola en 625 líneas horizontales. En cada línea, los electrones cambiaban su velocidad para formar los píxeles analógicos de la antigua televisión. Un principio muy similar siguen los tubos de rayos X, cambiando simplemente el material contra el que chocan los electrones para que produzcan rayos X en lugar de luz visible. Y estos tubos de rayos son solamente los aceleradores lineales más simples. Si conectamos dos aceleradores uno detrás de otro, la intuición nos dice que la partícula debería ser más acelerada que si solo usamos uno. Bueno, pues casi. Si los usamos tal cual, llegará un momento en que el electrón se quede atrapado entre uno de los dos tubos, acelerando hacia el tubo que acaba de dejar atrás y luego hacia el siguiente. El electrón busca un voltaje positivo y solo ve dos tubos con voltajes positivos, así que no tiene más. Pero si justo cuando va a llegar la partícula al voltaje positivo del primer tubo apagamos ese voltaje, ¿qué pasa?
Bueno, pues que el electrón pasa a ver solo el voltaje del segundo tubo y va a continuar acelerando hacia él. Incluso si fuésemos capaces de aplicar un voltaje negativo al primer tubo, una vez que el electrón pasa, este iría aún más rápido. Esta aceleración en cadena entre la repulsión del primer tubo y la atracción del segundo tubo es el principio que se esconde detrás de los grandes aceleradores lineales. El problema de los aceleradores lineales es que más velocidad implica más longitud, y más longitud implica más coste. Así que los científicos empezaron a trabajar en formas de aprovechar mejor el tamaño. Una de estas formas fueron los aceleradores de partículas circulares. Su principio de funcionamiento es sencillo: rotar estos voltajes positivos y negativos a lo largo de un anillo. Así, se consigue aumentar la velocidad de la partícula a la misma velocidad de rotación de los campos. El principal problema es que hay que lograr hacer derrapar a una partícula que se mueve más y más rápido cada vez. Unos potentes imanes cuidadosamente colocados y ¡ya! Conseguido. Así se inventaron los grandes aceleradores de partículas en los que se desentrañan los misterios del universo. Y eso incluye también a ese gran acelerador de partículas del CERN, ese que se encuentra en Suiza y tiene una longitud de 27 kilómetros. Todo esto de utilizar acelerador de partículas para mostrar imágenes en televisores antiguos está muy bien, pero la verdad es que es poco científico. Su uso para máquinas de rayos X está mejor. Cuando la partícula no logra llegar hasta la placa, vemos un espacio en blanco en la radiografía. Estamos hartos de ver radiografías de brazos, piernas, en los kits básicos de cerrajería, en fin. El problema es que los aceleradores de partículas tienen muchísimas aplicaciones. ¿Que quieres esterilizar agua o comida? Pues unas horitas de terapia de rayos X y adiós bacterias. ¿Que quieres realinear unos polímeros? Pues haces unos concentrados en las uniones y tienes un rayo transparente que va a envolver perfectamente el bocadillo del desayuno o las sobras para la cena. ¿Que quieres fabricar circuitos con una precisión de nanómetros para procesadores? Ahí también están los aceleradores de partículas, dopando el silicio de manera precisa. Pero las aplicaciones médicas no se limitan a simplemente a radiografías. En los últimos años se han empezado a utilizar los aceleradores de partículas para la lucha contra una de las enfermedades más terribles de nuestro tiempo, el cáncer. La famosa radioterapia se utiliza para destrozar el ADN de las células cancerígenas, imposibilitando que se sigan reproduciendo. Y gracias a los avances es posible incluso apuntar rayos X para que se concentren en la zona tumoral, maximizando así su impacto. Pero al final la radioterapia se basa en rayos X, que es radiación al fin y al cabo. Y nuestra piel, por muy transparente que sea para los rayos X, no deja de estar ahí en medio también. Así que la radioterapia se tiene que dar en sesiones muy controladas para asegurar que no haya ningún efecto secundario sobre el paciente. Cuando hablamos de aceleradores de partículas, realmente todos pensamos en esos grandes que salen en las películas y documentales. Esos en los que las partículas alcanzan velocidades cercanas a la de la luz y desentrañan los secretos del universo. Estos aceleradores de partículas son circulares, pero de un tipo muy especial. Para poder lograr que las partículas aceleradas alcancen esas astronómicas velocidades en un tiempo tan pequeño, es necesario utilizar lo último de lo último en tecnología. Potentes imanes que generen un fuerte campo magnético para guiar la partícula. Grandes tubos de vacío que aseguren que el electrón no se choca sin querer con las moléculas de oxígeno. Metales refrigerados hasta convertirse en superconductores capaces de mover millones de veces la energía de una máquina de rayos X sin salir ardiendo. El resultado de todo este esfuerzo y precisión tecnológica es la capacidad de poder hacer colisionar protones entre sí. Que es verdad que así dicho suena menos imponente, pero vamos a daros un ejemplo. Cuando pensamos en una colisión, pensamos por ejemplo en una entre coches. En este caso, cada uno de los protones será un coche. Pero no estará simplemente parado, sino que además estará moviéndose, dando vueltas al mismo circuito, solo que en direcciones opuestas. Los pilotos que conducen estos coches son muy buenos y cuando ven que se van a chocar con el coche de enfrente, lo esquivan. Al fin y al cabo, los dos comparten carga positiva, así que se van a repeler entre sí. Pero es que resulta que los pilotos no van en un coche al uso, ni en un deportivo, ni siquiera en un Fórmula 1.
Van en esos coches prototipo que se utilizan para romper la barrera del sonido, ¿vale? Y llegados a este punto, tú te estarás preguntando, vale, ¿y para qué aceleramos tanto los protones? ¿Por qué los hacemos chocar? ¿Qué objetivo tiene esto? Bueno, pues el objetivo no es solo que nadie lo haya hecho antes, porque, bueno, se repelen. Tampoco es estudiar cómo se comportan dos protones cuando chocan entre sí, no. El objetivo, ojo al dato, es destrozar los protones. Sí, que salgan todas las partes del coche volando, que se encuentren trozos del coche a 2 kilómetros a la redonda. Así, a golpe limpio, se intenta recrear el estado del universo durante el mismísimo Big Bang. Este es el gran objetivo del Gran Colisionador de Hadrones, el famoso acelerador de partículas enterrado entre Suiza y Francia. A lo largo de sus 27 kilómetros de longitud, los protones y algunos iones se aceleran hasta alcanzar un 99,999999%, vamos, 99,999.999 de la velocidad de la luz. O lo que es lo mismo, 11 kilómetros por hora más lento que la velocidad de la luz. Tras el accidente de coche, entran en escena los detectives para recomponer lo que ha pasado. Y nunca mejor dicho, porque los detectores que se encuentran a lo largo del anillo notifican a los científicos de hasta la más mínima pieza del átomo que haya salido despedida. Gracias a este gigantesco acelerador, en 2012 se anunció el descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula que ayudaría a explicar por qué las cosas son como son y no de otra manera. Respuestas a preguntas tales como ¿por qué las cosas están hechas de materia y no de antimateria? ¿Por qué tienen masas las cosas? ¿Por qué las entradas de los edificios son más fresquitas en verano? Podríamos dedicar un episodio entero hablando solamente del bosón de Higgs, que lo haremos en el futuro, pero este episodio por el momento ya se nos ha acabado. Muchísimas gracias a todos los que después de 50 episodios seguís escuchándonos. Recordad que podéis apoyarnos compartiendo el programa o económicamente en el enlace de Ko-fi de la descripción, como la gente maja de FDX y Lugón74. Nos vemos en el próximo episodio con más historietas del espacio. ¡Hasta luego! Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez, la caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, a.k.a. Caraca, y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor, Jairo Costa. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Astro.